Hola, bienvenidos a todos, yo soy Bri. Hoy vamos a hacer esta hermosa flor a crochet, la cual podemos usar como accesorio para nuestros bolsos. Muy fácil, económica y rápida de hacer, así que comencemos. Ok, el hilo que estaré utilizando es de 3 milímetros y es 100% acrílico. Ok, vamos a comenzar. Voy a usar el color más oscuro para el centro. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. De esta manera, damos vuelta, formamos una especie de X, sostenemos, ingresamos por la primera, tomamos la segunda, damos vuelta y tomamos hilo, haciendo una cadenita, así. Vamos a cerrar más este anillo mágico y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2 y 6. 6 puntos bajos. Asegúrense en que tengan 6 cadenitas. Aquí las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar en la primera cadenita tomando ambas hebras. Tomamos hilo, pasamos por las dos y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. De esta manera. Ahora vamos a hacer una cadenita. Así. Aquí en esta cadenita que se ve donde ingresamos, vamos a hacer otro punto bajo. Ahí fue donde hicimos el cierre. Ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a hacer aumentos en cada cadenita. Ahí ya está nuestro primer aumento, ya que la cadenita que hicimos de inicio equivale a un punto bajo. Primer punto bajo se formó una cadenita en la parte de arriba. Es recomendable que le agreguen un marcador, ya que ahí vamos a cerrar esta segunda vuelta. Ahí. No la primera que hicimos, esa cuenta como un punto bajo, sino que esta y el punto bajo se formó ahí arribita, está la cadenita. Ahí vamos a agregar ese marcador. Ahora vamos a hacer aumento en cada una de estas cadenitas, que son 5 cadenitas que restan. Siguiente. Aumento significa 2 puntos bajos en cada punto de base. Ahí está. Siguiente cadenita, un punto bajo. Ahí mismo otro punto bajo. Terminé de hacer mis aumentos. Recuerden, comenzamos con 6 puntos, quiere decir que la segunda vuelta serían 12 puntos en total. Hasta ahí lo voy a dejar solamente con 2 vueltas para que mi centro no me salga tan grande. Voy a cortar. Jalamos. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar la cadenita. En el punto ahí donde está el marcador, ingreso, vamos a quitarlo, ingreso por ambas hebras, de esta manera, y ahora voy a ingresar en la última cadenita formada, pasando también la lomita de atrás. Y ahí que tome la misma medida de las otras, miren. En total de cadenitas hay 12, asegúrense que tengan esa cantidad. Ahora vamos a agregar el otro color. En este caso le voy a agregar este más clarito. Luego escondemos estas hebras al final. Ahora voy a ingresar mi ganchillo en cualquier cadenita. Voy a hacerlo por acá tomando ambas hebras. Tomo hilo, dejo un poco para luego esconder. Ingreso por la cadena. Lo agrego el restante acá, a este lado. Y aquí voy a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas. Si ustedes gustan un pétalo más alto, pueden hacer más cadenas al iniciar. Por ejemplo, este hice 8 cadenitas al comenzar. Y miren, me salió grandecito el pétalo. Y en este solamente hice 5. De este tamaño me va a salir esta que estoy haciendo. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en los nuditos. Damos vuelta. Y por acá están los nuditos. Aquí hay uno atrás de la cadena. Ahí hay uno. Voy a jalar un poco esto para mostrarles. Y miren, ahí están las 2 hebras de la primera cadena. ¿Sí? No vamos a saltarnos ni una. Ahí está la quinta cadena.
están las 2 hebras y por la parte de atrás está el nudito de cada una de las cadenas. Aquí está el otro, el tercero, están las 2 hebras y ahí está el nudito, el cuarto y esta cadena primera que hicimos por la parte de atrás, miren, ahí está. Entonces vamos a ingresar por la primera cadena en la parte de atrás ese nudito, ahí tomamos el hilo, pasamos, damos altura, que las dos queden al mismo nivel. Ahora vamos al siguiente nudito, no vamos a cerrar aún ninguna, ahí está. De esta manera vamos a hacer lazadas en la cuarta y la última cadenita acá. Recuerden el nudito por la parte de atrás, ahí está. Ahora vamos a ingresar ahí mismo donde hicimos las cadenitas, ¿sí? En esa cadena que empezamos, ingresamos, tomamos hilo, pasamos, damos altura al nivel de las otras y empezamos a pasar por 2. Tomamos hilo y pasamos por esas primeras 2, siguientes 2 hebras, ¿sí? Vamos pasando de 2 en 2, 1 y 2. Ahí está, de 2 en 2 hasta terminar. Y aquí están las últimas 2. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuevamente en los nuditos. Miren, aquí están. Justo ahí donde sale el hilo está, miren, un nudito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la sexta lo vamos a hacer en la siguiente cadena. Vamos a ingresar 2 veces en cada cadena. O sea, ya ingresamos 2 veces en la primera donde hicimos la conexión de este color al hacer las 5 cadenitas de inicio y luego esta segunda que hicimos. Vamos a comenzar haciendo la lazada en el primer nudito. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lazadas. Pero en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 orejitas en el ganchillo. Nos dirigimos a la siguiente cadena tomando ambas hebras, tomamos hilo, pasamos, damos altura y empezamos a pasarla de 2 en 2. Ahí están 2 hebras, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí. Volvemos a hacer lo mismo. 5 nuditos son. Ahí está el primero. Lazada. Segunda. Tercera. Cuarta. Y quinta. Vamos a hacer la sexta. Ahí mismo en la cadena vamos a ingresar 2 veces en cada cadenita. Ya tenemos una. Vamos a ingresar la segunda. Siempre pasando por 2. Está ahí. Así. Nuevamente, recuerden justo ahí donde sale el hilo, hay un nudito. Vamos a ingresarla. Si se les complica con la ayuda de la aguja, ustedes lo jalan de esta manera. Así. Ingresamos 2 veces en esta, nos dirigimos en la siguiente cadenita para ingresar esta otra, así, siempre pasando por 2. Ahora vamos a cerrar el pétalo haciendo cadenitas, siempre ingresando en los nuditos, ¿ok? Voy a aflojarlos aquí para que no se me haga difícil al poder
hacer las lazadas o hacer las cadenitas. Ahí, ese es el primero. Ahí está, vamos a ingresar en el primer nudito, tomamos hilo, damos altura y pasamos haciendo cadenitas. Siguiente nudito, ahí así. Último nudito. Así. Vamos a ingresar nuevamente en esa cadena y hacemos deslizado. Así. Ok. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente por los nuditos de atrás. Entonces ingresamos en el primer nudito y hacemos nuestra primera lazada. Segundo, miren, sin tomar la hebra, solo el nudito. Ahí está. Siguiente, siguiente, y la última cadenita atrás. Ahí está. Tenemos 6 orejitas en el ganchillo, tenemos que tener 7, entonces entramos nuevamente ahí donde hicimos el deslizado. Ahí vamos a entrar nuevamente para hacer nuestra séptima lazada. Ahora vamos a pasar por 2. De esta manera. Y estas últimas 2, así. Ahí está el primero. Son 5 nuditos en total. Tenemos 6 orejitas en el ganchillo. Nos dirigimos a la siguiente cadenita. Pasamos, tomamos hilo, damos altura y vamos pasando por 2. Así. Ingresamos por el primero, siempre el primero es un poco ahí. Ahí mismo vamos a ingresar una segunda vez. Hacemos las lazadas, pasamos por 2. Tenemos 6. Siguiente cadenita, en esta anterior ya ingresamos 2 veces en esa cadena, ahora vamos a ingresar 2 veces en esta. Aquí ingresamos, tomamos hilo, damos altura y vamos pasando por 2. Últimas 2. Ahora para cerrar el pétalo vamos a hacer deslizados. Ok, ya hicimos acá, miren, las cadenitas. Aquí está 1, 2, 3 y 4. De igual manera acá. 1, 2, 3 y 4 lazadas. Vamos a hacer esta en el nudito. Deslizados. Ahí, y para cerrar ingresamos ahí mismo donde ingresamos anteriormente, damos altura y deslizamos. Ok, ahora vamos por nuestro tercer pétalo, son 5 en total y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ok, entonces hicimos el deslizado, vamos a hacer las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4,
y 5. ¿Ok? Hacemos las lazadas en cada uno de los nuditos y volvemos a ingresar ahí mismo donde hicimos el deslizado. ¿Ok? Después de las lazadas y seguimos pasando por 2. Luego volver a hacer las lazadas y nos dirigimos a la siguiente cadenita. 2 veces ingresamos y 2 veces ingresamos acá. Ok, aquí estoy en mi último pétalo. Voy a hacer los deslizados para poder cerrarlo. Aquí está la última lomita. Así. Y cerramos ahí mismo donde ingresamos anteriormente, en esa cadena, para hacer nuestro deslizado. Ahí está. Sobre esta cadena, aquí es donde vamos a hacer el cordón, tal como este. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar en esa cadenita y vamos a hacer un deslizado. Y vamos también a ingresar donde comenzamos, aquí en esta siguiente, para hacer un deslizado. Así. Ahora vamos a necesitar hacer otra florecita igual a esta. Por acá lo tengo. Voy a terminar. En esta otra vamos a dejar bastante hilo. En esta ya corté. Les quería mostrar cómo terminar. Ahí está la última lumita para hacer mi deslizado. Así. Y vamos a hacer el deslizado ahí donde ingresamos anteriormente. Aquí está la cadenita que sobró. Vamos a ingresar tal como hicimos en esta otra flor. Así. Ingresamos en esa cadenita que sobró. Y aquí donde iniciamos vamos a ingresar también para hacer nuestro deslizado y una cadenita. Así. Jalan. Y esconden lo que son estas hebras. Siempre les hago nudos. Si hacemos un nudo, esto no se va a ver. Unas 2 o 3 veces. Este es el del anillo mágico y este es cuando terminamos la parte de en medio del centro. Ahí también vamos a hacer nuditos. Así. Y cortamos el resto. Esto no se va a ver ya que vamos a unir estos dos. Estiramos bien. Así. Entonces vamos a por acá donde nos quedamos. Vamos a jalar y tenemos que dejar bastante hilo para poder conectar todo alrededor de los pétalos con esta. Todo alrededor. Y también hacer el cordón. Entonces si hay que dejar bastantito. Es mejor que sobre a que falte. Por ahí. Corto. Y aprieto un poco. He dejado bastantito. Y vamos a necesitar la ayuda de la aguja lanera para poder hacer la conexión de las dos florecitas. Ahí. Recuerden donde terminamos. Acá vamos a cerrar también estas hebras. Les vamos a hacer unos nuditos. Cierran bien antes el círculo mágico. Y esta lo voy a esconder por debajo de estos puntos. Ahí. Ahora vamos a conectar. Vamos a unirla de esta manera. Aquí fue donde terminé. Y acá fue donde terminé. Ahora pasamos el hilo hacia atrás. Así. Y aquí vamos a ingresar en medio de la cadena que sobró. Así. Y también ingresarla en la cadena que sobró. Ahora vamos a hacer la conexión de los pétalos, cadena con cadena. Miren, por acá está la primera cadenita. Ahí.
Estas las dos hebras. Vamos a estar tomando siempre la hebra del centro, esta. Dejamos intacta esta de afuera. Y de este otro lado, acá está la cadenita. Vamos a tomar esta hebra y dejando intacta esta. Entonces estamos así, ingresamos en medio de la cadena tomando la hebra y de atrás de la cadena hacia adelante, miren. Ahí está. Acá está la otra hebra. Así, pasamos el hilo hacia adelante. Siguiente cadenita, ingresamos en medio tomando una hebra e ingresamos en medio de la siguiente cadena. Pasamos, siguiente en medio. Aquí está la última cadenita y acá está la última cadenita de este otro lado. Si lo hacemos de esta manera, aquí en la conexión de ambos pétalos hay otra cadenita. No sé si logra ver, aquí está. Vamos a ingresar también en la hebra de adentro. Esta y esta parte, miren, acá está. Ahí. Vamos a ingresar también. Y ahora sí, comenzamos con el pétalo. Miren cómo queda. Seguiré haciendo la unión. Recuerden, acá hay una cadenita, ahí, y hay una cadenita acá, en medio ahí. Recuerden tomar la hebra de esta hebra, dejando intacta la de acá, tomando la hebra de arriba y tomando la hebra de arriba de este lado también, de ahí de la parte de en medio. Ok, seguiré uniendo y regreso con ustedes. Ok, aquí ya estoy terminando. Voy a hacer mi última cadenita aquí. Por acá está la otra cadenita en la parte de atrás. Así, voy a soltar. Ahora con el ganchillo voy a ingresar donde estaba solamente la cadenita, ahí donde terminamos. Voy a tomar hilo y lo paso hacia adelante de esta manera y hago una cadenita. Aprieto esa cadenita de esa manera, jalo y voy a necesitar otro hilo para poder hacer el cordón. Ustedes solamente pueden hacer cadenitas, sí, para poder hacer el cordón. Así de esta manera está el largo deseado, pero voy a hacer otro tipo ya que las cadenitas se me hacen muy delgado. Entonces voy a necesitar otro cordón. Vamos a estirar y vamos a ingresar nuevamente acá. Tomamos el otro cordón y lo pasamos hacia adelante de esta manera. Y tomamos el otro y lo pasamos como tipo deslizado. Jalamos. Ahí está. Jalamos ambos de esa manera. Esta. Luego le escondemos. Así. Entonces el hilo que tenemos del ovillo lo vamos a pasar así de esta manera en el ganchillo, y el que nos sobró, que estábamos uniendo la flor, lo vamos a pasar por esas dos orejitas, así de esa forma. ¿Sí? Estiramos, apretamos un poco,
acá, de esa manera, así. Seguiré trabajando de esta manera hasta el largo deseado y regreso con ustedes. Creo que hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a cortar acá. Jalamos. ¿Ven? Vamos a medirlo. 13 centímetros. Hubiese querido que me quedara más largo, pero pues ya no me alcanzó el otro hilo. Es recomendable que hagan unos 20 centímetros, ya que a la hora de doblarlo quede un poco más grandecita esta parte del cordón, pero ya es decisión de cada uno. A mí me gusta un poco más grande, así, para que pues quede un poco más colgando a la cartera. Pero bueno, hasta ahí, porque como les comenté ya se me acabó el hilo. Ahí lo voy a dejar y les voy a mostrar cómo cierro. Y ahora, para poder cerrarlo, vamos a ir hacia atrás, ingresar nuevamente ahí donde ingresamos para comenzar. Ahí tomo hebra y la paso hacia atrás, así. Y esto, la hebra que está aquí en este lado, la conecto con la que pasé hacia atrás. Hago unos nuditos, unos 2 veces para que no se note tanto. Ahí, y luego lo conecto con la otra, que fue el otro hilo que conecté para poder hacer mi cordón. Unas 2 veces ahí. Y escondo estas hebras por debajo de estos puntos. Y listo, si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. No olvides darle like, compartir y activar la campanita para no perderte más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.